a- al ciclo de cine clásico que vamos a inaugurar hoy, ¿vale? Porque anteriormente, el curso pasado, lo que hicimos fue una selección de películas de cine español relacionado con el cine y censura en nuestro país. Entonces solicitamos a la residencia universitaria hacer un ciclo más amplio, abrir el ciclo de cine al cine clásico, y esa va a ser nuestra idea, ¿vale? Nuestra idea va a ser proyectar películas siempre de cine clásico. Los lunes tenéis películas de otras temáticas, y nosotros lo que vamos a hacer aquí pues va a ser proyectar muchísimas temáticas, pero dentro del cine clásico, ¿vale? Hemos elegido esta película, estamos viendo a ver si nos la pueden poner en castellano, ¿vale? Porque la tenemos en principio en versión original. Yo me acabo de enterar ahora y bueno, a ver, esto de lo que se trata es de acercar el cine clásico al gran público. Claro que está muy bien ver películas en versión original, pero bueno, hay personas que a lo mejor les cuesta más seguir la lectura de los diálogos, y bueno, vamos a ver si al final de la presentación conseguimos ponerla en castellano. Bien, la película que hemos elegido es Crimen Perfecto, de Alfred Hitchcock, que es del año 1954, y bueno, la hemos elegido porque hace como 10, 12 años mis hermanos y yo en Villanueva de la Serena comenzamos a hacer un ciclo de cine similar a este, y duró 3, 4 años hasta que, bueno, yo me vine aquí a vivir a Badajoz, luego estalló la pandemia y ha sido muy grato encontrarme con gente de aquí que también tiene estos mismos gustos, y bueno, y que además hacemos, después de la proyección de la película, un coloquio, ¿vale? Entonces, bueno, es por esa razón por la que hemos elegido Crimen Perfecto, porque es una película además que es en color, tiene un ritmo trepidante, y yo creo que va a atrapar a gente que no sea afín al cine clásico, ¿vale? Como ya sabéis, el director es Alfred Hitchcock, el maestro del suspense. Esperamos proyectar más películas de Alfred Hitchcock para hablar un poquito, poco a poco, de su biografía, de sus características de cine, de su forma de hacer cine, etc. Pero bueno, hoy vamos a conocer algunas cosas, ¿vale? Digamos que esta película él siempre la entendió como una película menor, como una película de transición entre la que vendría después, que todos la conocemos, que la han proyectado muchas veces en la televisión, La ventana indiscreta, ¿vale? Que es de ese mismo año, de 1954, y otra también muy conocida, que es la de Vértigo, del año 1958. Esta sería una película para él menor. De hecho, en el libro que escribió en una entrevista junto con él, Truffaut con Hitchcock, Hitchcock en el cine, pues, publicado en el año 1966, tan solo le dedica, de las 300 páginas que va analizando película a película, tan solo le dedica 2 páginas. Yo la he estado revisitando, tengo ese libro y me lo suelo leer cada vez que veo una peli de Hitchcock, y cuando he visto la de Crimen Perfecto, pues apenas le dedica un par de páginas, ¿vale? En el reparto vamos a ver, esta película funciona muy bien porque tiene un equipo muy profesional que repitió con Hitchcock en varias ocasiones, y aunque la película nos puede parecer incluso sencilla, inocente, fácil de hacer, no lo es. Y no lo es porque el equipo magistral que hay, tanto de actores, música, montaje, fotografía, por supuesto el director, etcétera, es impresionante. Voy a hablar un poquito de la ficha técnica, ¿vale? Solemos estar aquí hablando unos 20 minutos así, un poquito antes de las 8, y luego ya proyectamos la película. En el reparto, aunque aparezca en primer lugar Ray Milland, yo voy a hablar primero de Grace Kelly. Grace Kelly está aquí en su mejor momento, tiene unos 25 años, no hizo muchas películas, yo siempre estaba enamorado de Grace Kelly, no hizo muchas películas. 10 películas, y esta fue la primera, de las primeras que hizo con Hitchcock, y de ahí luego ya fueron unas 3 películas seguidas que hizo, entre el 53 y el 54. Exactamente, ella
se hace famosa sobre todo en Sol ante el peligro de Fred Zinnemann, pero allí la ve John Ford y hace con ella Mogambo, ¿no? Aquella película con Ava Gardner y Clark Gable y tal. Y bueno, llega a esta película, como dice mi compañero, sería la primera de 3 colaboraciones que haría con Hitchcock. De hecho, la siguiente película la haría con Hitchcock. Y prácticamente, cosas del directo, y prácticamente todo el rodaje estuvieron hablando de la película de La ventana indiscreta, que sería la siguiente película. Ese mismo año rueda o se estrena otra película, porque la de La ventana, o sea, la de Crimen Perfecto se estrena en el 54, pero se rueda en el 53. Y realmente se estrenan 3 películas de Grace Kelly, por eso digo que está en su mejor momento, y la tercera de ellas es La angustia de vivir, por la cual gana un Oscar. La siguiente película sería la de Atrapa a un ladrón, que ahí conocería, bueno, pues al famoso Rainiero, ¿no? Exactamente. Y luego ya, pues prácticamente la perdemos de vista, ¿vale? Se casó, ya hace de princesa de Mónaco y ya está. Entonces, ella hablaba mucho con Hitchcock de su profesionalidad, le gustaba porque Hitchcock es conocido por su meticulosidad a la hora de colocar a los actores. Para él los actores eran auténticas piezas que pululaban por el escenario, que las colocaba. Obviamente a los grandes actores no les gustaba, pero Grace Kelly pues alababa, digamos, esa forma de hacer cine, y Hitchcock alababa la profesionalidad de Grace Kelly. En segundo lugar tenemos al que hace de marido de Grace Kelly, que es Ray Milland. Ray Milland lo recordaréis seguramente en otra de las películas que hace él de periodista alcohólico, por la cual gana el Oscar, una película de Billy Wilder, y es el que, digamos, el que lleva gran parte del peso de la película. Es un embaucador, es muy atractivo, no a nivel físico a lo mejor, pero te atrapa sus conversaciones. En el mismo momento en que aparece ya estamos enganchados a todo lo que nos dice. Días sin huella es la película de Billy Wilder, por la cual ganaría el Oscar además. Y bueno, iban a coger a Cary Grant, ¿vale? Cary Grant había trabajado ya con Hitchcock en varias ocasiones, y lo que pasa, claro, tenía un caché muy alto y además, pues, bueno, no le iba, decía él que él tenía el caché tan alto que no le iba a este papel. Probablemente si lo hubiera elegido, hubiera cambiado el registro y se hubiera engrandecido como actor. El papel de Grace Kelly también lo iba a hacer Deborah Kerr, pero Deborah Kerr estaba embarcada en otro proyecto que era De aquí a la eternidad, y también pues dijo que no, ¿vale? Los siguientes actores, aunque sean secundarios, hacen unos papeles impresionantes, ¿vale? En primer lugar tenemos a Robert Cummings. Este hace de amante y, bueno, no había hecho muchas películas en este tipo de films, había hecho siempre pues, películas así un poco más cómicas y tal, pero hace un muy buen trabajo. Y luego, a mí el que me flipa muchísimo, como estaba hablando antes, el que hace de detective, John Williams, que se llama como el director de... John Williams, además, que viene del teatro y se nota mucho la diferencia del actor con respecto a los otros actores a la hora de actuar, en la presencia, entrada, y eso lo cambia también Hitchcock cuando entre en escena, cómo cambia los planos y le da otro aspecto que parece que estás en el teatro, ¿no? Exactamente. A ver, la película está basada en una obra de teatro en la cual el que hace de inspector, John Williams, hace del mismo papel que va a hacer en la película, del inspector, ¿vale? De hecho, gana el premio Tony. El premio Tony lo hacían en las representaciones que se presentaban en Broadway, y él gana el premio precisamente por hacer el papel que vamos a ver en la película. Luego tenemos, por último, al villano, digamos, al que hace, bueno, no voy a desvelar más, se llama, ¿cómo se llamaba este? No me acuerdo ahora el nombre. Bueno, sí, bueno, lo vais a ver ahora en los títulos de crédito. No era muy conocido, pero sí que la cara nos suena de ser el villano de muchas películas. También participa en la obra de teatro, ¿vale? Y bueno, luego el resto del equipo eran todos de primera línea. La
música, por ejemplo, sonará a todos Dimitri Tiomkin, es de los clásicos de la composición de las bandas sonoras. Estuvo nominado 22 veces a los Oscars, ganó 4 Oscars, 2 por Sol ante el peligro, la banda sonora, la canción, también en El viejo y el mar, y también Escrito en el cielo también, 4 Oscars, 22 nominaciones. Luego hizo pues un montón de películas que nos suenan a todos, La caída del Imperio Romano, Duelo de titanes, Qué bello vivir. Entonces, este tío está a la altura de los grandes compositores de música de la época, Miklos Rozsa, Bernard Herrmann, Max Steiner, todos estos que nos suenan a lo mejor en los títulos de crédito. Este hoy sería ucraniano, pero en la época pues había nacido en el Imperio Ruso, tiene una historia impresionante, se fue a los Estados Unidos y se nacionalizó allí. Y bueno, es uno de los grandes de la composición. El guionista, lo hemos estado hablando también, es el propio escritor de la obra de teatro. ¿Vale? Solo que la guioniza y la cambia, de manera que va un montón de cosas, de objetos, de posiciones y de situación que son las mismas en el teatro, pero Hitchcock le da su toque y vamos a ver planos cenitales, vamos a ver situaciones que hacen que cambie por completo esta obra de ser una obra de teatro a una obra de cine. De hecho, antes de pasarse al cine, esta obra estaba pensada para ser una serie de televisión, o sea, para una película de televisión. Bueno, a ver, antes de lo que era él escribe la obra de teatro, pero antes de representarse en Londres y en Broadway, se estrena para la BBC. O sea, primero se estrena en televisión, tiene éxito y la comienzan a representar en los teatros de Londres, luego lo llevan a Broadway y ahí surge la idea de llevarla al cine. Entonces hay muchos estudios cinematográficos que se interesan por el libreto de Frédéric Knock, que por cierto solo tiene 3 obras de teatro en su haber, pero por esta obra de teatro o este guión de la obra de teatro se hace súper famoso. Luego haría otras 2 obras muy famosas más, la de Sola en la oscuridad, que la haría con Audrey Hepburn, que la llevarían al cine con Audrey Hepburn. Creo que luego hicieron una moderna con Madeleine Stowe de los años 90 y tal, y luego hacen otra, Mujeres en Venecia, también muy interesante, que la llevaría también al cine otro crack que es Mankiewicz, que haría ese. Entonces este hombre, claro que van a cambiar, o Hitchcock va a hacer suya la obra de teatro, no introdujo muchos cambios, ¿vale? Pero sí que es verdad, en el cine hay que enfocarlo de otra manera y bueno, lo que vamos a ver es prácticamente el 95% de la película es un escenario, un único escenario, que es el apartamento de la pareja, ¿vale? Porque Hitchcock no se quería salir de esa obra de teatro. Pero siendo un solo escenario, vamos a ver diferentes sitios y parece que es mucho más grande o que vamos a tener diferentes ambientes, pero al final es solo un escenario. No obstante, también aparece, llama mucho la atención la primera escena y la última, que es cuando, que ya lo veremos, con un policía en la puerta. y luego hay un par de escenas también más y utiliza, por no desvelarlo ahora, pues para un impasse de tiempo utiliza trucos o cambios que no son de cine, que son más de teatro, el hecho de los cambios de color y cambios de escena, que todo lo veremos también. Eso es. En el tema de la fotografía, muy importante, el director de la fotografía, Robert Burks, este es otro de los grandes clásicos que están ahí detrás entre las bambalinas. Pero si miráis en los títulos de crédito y veis las películas que hizo, pues sería el director de fotografía de Hitchcock de cabecera, desde Extraños en un tren, ¿vale? Bueno, has estado hablando de las localizaciones, todo lo que estáis aquí, a poco que os guste un poco el cine clásico, y barajamos en ponerla, y vamos a poner La Soga. La Soga recuerda mucho, o The Rope, recuerda mucho al escenario que vamos a ver en Crimen Perfecto, que es un apartamento, allí se desarrolla la historia y Hitchcock no necesita absolutamente nada más que una buena historia, unos buenos actores y mover la cámara donde él quiere, donde quiere poner el ojo. Has hablado del color y quiero que os fijéis en los títulos de crédito. Normalmente los que vemos cine clásico en los años 50 vemos Color by Technicolor, ¿vale?
vais a daros cuenta que aparece como Warner Color. Es una variedad al Technicolor mucho más barata, ¿vale? Mucho más económica. El Technicolor era mucho más complicado, necesitaba cámaras especiales que los estudios tenían que alquilar, técnicos especiales que tenían que contratar, ¿vale? No vamos a hablar aquí del Technicolor porque no lo utiliza, pero es un sistema súper complejo que utilizaba 3 tiras donde los colores primarios, el rojo, el verde y el azul, pues a través de un prisma, cuando entraba la luz en la cámara, pues iba, digamos, a 3 películas en blanco y negro, y lo que hacía era, digamos, plasmar la intensidad de color, lo que se llama la saturación del color, ¿vale? En el Warner Color lo que vemos es un color mucho menos saturado, pero también es más realista, ¿vale? Y es mucho más barato. Entonces este Robert Burns, que utiliza este tipo de color, pues de hecho ganaría el Oscar en la siguiente película, en Atrapa a un ladrón, también de Hitchcock. No utiliza el Warner Color ahí, porque Hitchcock y él se irían a otra productora, ¿vale? Se irían a la Paramount, y ahí sí que van a utilizar el Technicolor, y ahí ganaría el Oscar por ese color. El rodaje duró, vamos a ir terminando en unos minutitos, no sé cómo vamos de tiempo. El rodaje fue bastante rápido, dado que era una obra de teatro. Sabemos que duró 36 días. Está ambientada en Londres, la película está ambientada en Londres, lo vamos a ver en las primeras escenas cuando veamos a los policías, cuando veamos ese apartamento que nos recuerda mucho a La Soga. De hecho, el apartamento se construye en los estudios de la Warner, en California, en Burbank. Construyen ese apartamento, incluso construyen el suelo de baldosas para que cuando suenen las pisadas también lo hagan. Una cosa que os vais a quedar a lo mejor un poco impactado: esta película se rodó en 3D, en 3 dimensiones. O sea, creemos que el 3D es algo muy moderno, pero la primera película que se hace en 3D es de 1927, The Power of Love, El Poder del Amor. No se conserva esa película, pero a partir de ahí, bueno, pues hubo una moda brutal de hacer películas en 3D, eran mucho más caras, el público tenía que utilizar esas gafas que utilizábamos todos cuando éramos niños, que volvió otra vez un poco aquella moda, ¿no? Pero bueno, el hecho de que fuera más caro, el hecho de que provocaba dolores de cabeza, el hecho de que tenías que utilizar cámaras extremadamente gigantes, las dejó poco a poco en desuso. Luego llegó el crack del 29, etcétera, etcétera. Eso se descartó, y comenzaron a recuperarlo en los años 50. Esta película es del año 54, y la primera película que se recupera el 3D es del año 52. Es una película que yo he visto parte, y se fastidió la película. Fue muy curiosa. Además es muy mala, la película es mala. Se llama algo así como Buana el Diablo, ¿vale? Y la historia es interesante. Creo que se hizo una versión de los años 90, no sé si os acordáis de aquella película que hizo Val Kilmer y Michael Douglas sobre unos leones que atacaban en Kenia y tal, que está basada en una historia real. Bueno, esta película que recupera ese 3D está basada en esa historia. Esa película, en fin, no es muy buena, no es muy buena, y no la hemos traído. Lo que concierne a esta película, a esta que vamos a ver, sí, está rodada para verla en 3D, y hay sobre todo 2, pero bueno, yo diría como una escena que, aunque aquí no vamos a ver en 3D, sí, intentad verla si no la conocéis, y luego al final de la película lo comentamos, que decimos cuál es la escena sobre todo que... Yo no la he visto en 3D porque se estrenó en 2D, o sea, se rodó en 3D, pero ha habido 2 pases solamente, ha habido 2 pases en 3D. Lo contaba Scorsese el otro día, dice que hubo un pase especial, claro, para gente de Alcurnia, me imagino, en el año 2013, y él recordaba que hubo otro pase en el año 80. No ha habido más pases, con lo cual, si sois capaces de alguna vez, de esta ocasión, de poder ir a ver la película en 3D, sería maravilloso, porque ahí es donde se capta toda la potencia de esta película. Aunque Hitchcock sí que es verdad que pasaba un poquito del 3D,
Pasaba un poquito de 3D, pero hay escenas muy puntuales, como dice él, que luego hablaremos, en las cuales merecería la pena comentar, porque la película le da un toque todavía mucho más emotivo, mucho más tenso, mucho más interesante, ¿vale? Realmente Hitchcock, cuando recibe este proyecto, no le da mucha importancia. No le da importancia ninguna. Él estaba embarcado en otro proyecto muy interesante, estaba creando el guión, y fijaos la historia que él estaba creando eran dos personas, uno le roba el pasaporte al otro y resulta que al que le han robado el pasaporte le buscan por asesinato, y ya se montaría una película ahí. O sea, Hitchcock necesitaba muy poquito para montar una película. Y bueno, habían comprado los derechos de la Warner, como he dicho, y Hitchcock, bueno, porque pensaron en él, este tío puede llevar una película con tensión, con intriga, etcétera, y dijo, vale, yo me hago cargo de este barco porque sé que puedo navegar. Así queda escrito en estas entrevistas de Truffaut del año 66. Aparte del 3D, la película es de un presupuesto muy bajo, ¿vale? Sabemos que costó 1,4 millones de dólares, recaudó unos 6 millones de dólares, ¿vale? Fue un éxito de taquilla, digamos. La crítica no lo acogió tan bien, ¿vale? Y luego en cuanto a premios, pues tenemos, no ganó ningún Oscar, ni recuerdo que estuviera nominado a ningún Oscar, pero sí que recibió el premio de las asociaciones de algunos críticos, sobre todo en Estados Unidos, el Círculo de Críticos de Nueva York, que le dieron el premio a Grace Kelly por su actuación, y también la asociación también de críticos norteamericanos, que le dieron el premio a la mejor actuación, al que a mí me gusta mucho, que es el inspector, ¿vale? El inspector, el señor John Williams. Estaba nominada a los premios más altos, digamos, a los que llegó, a los BAFTA, que sí que nos suena, ¿no? Son los premios británicos. También estaba nominada a Grace Kelly y poco más, ¿vale? No sé si... Podemos ver la película y la comentamos después. Okay. Bueno, pues hemos conseguido ponerla en castellano. Estupendo. Venga.